Francisco de Asís, el santo por excelencia de la Edad Media. Hoy es venerado, pero comenzó su vida como pecador empedernido. De joven, en Italia, Francisco era un playboy medieval que se convirtió en soldado, guiado por el ideal de la caballería para luchar en una guerra brutal. Con el paso de los años, un Francisco bien distinto sería la primera persona marcada con los estigmas de la pasión de Cristo. Francisco de Asís fue tocado por Dios. San Francisco de Asís. Probablemente nunca haya existido un hombre más inspirador que Francisco. Una persona de gran carisma y mucho sentido de fuego interior. Vivía en la indigencia, mendigando comida y atrayendo a seguidores, porque resulta evidente que aquellos que conocieron a Francisco quedaron impresionados con él. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. Provenía de una familia de mercaderes y pudo tener una infancia consentida. Recibió una buena educación, gastaba mucho dinero en él y estaba mimado en muchos aspectos. En muchos sentidos, Francisco era un niño mimado, hijo de un hombre muy rico que no tuvo que hacer nada para beneficiarse de sus riquezas. Y no se dedicaba más que al consumo ostentoso. En otras palabras, Francisco sabía cómo divertirse. Sabemos que de joven, Francisco era un vividor, un playboy. Con mucho dinero, amigos aristocráticos y ávido de gloria. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Ese tipo de correrías de los jóvenes eran generalmente aceptadas, como hoy en día. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. Las guerras medievales eran endémicas. Fue una época brutal y violenta. Había que matar para no morir. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. La iglesia era inmensamente rica y a Francisco le inquietaba. Era una preocupación que compartía mucha gente. No les gustaba la idea de que las riquezas corrompieran el ideal apostólico básico, la pobreza y la sencillez de la iglesia primitiva. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Era tan famoso que cuando hablaba, la gente se congregaba a su alrededor. A veces no decía ni una palabra, sencillamente rompía a llorar o empezaba a bailar y cantar. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas. Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. En esta era ecológica, ¿qué podía ser más importante que el hombre que pensaba que el agua, el sol, la luna y las estrellas eran hermanos y hermanas? Y que se preocupaba por los animales, no de un modo sentimental, sino considerándolos criaturas dignas e igualmente queridas por Dios. Siempre he pensado que pretendía vivir la vida como lo hacían los animales. Levantarse por las mañanas, ponerse en marcha, mendigar el sustento y dormir al aire libre. Vivía en la naturaleza como no lo hacía mucha gente. Pero este santo humilde y amante de la naturaleza también intervino en la escena internacional. Con la orden ya asentada,
Francisco decidió unirse a la Quinta Cruzada y, de forma temeraria, intentó convertir al cristianismo al sultán de Egipto, un acto en el que arriesgó su vida. Las cruzadas eran increíblemente peligrosas. Para empezar, había que viajar unos 5.000 kilómetros hasta territorio enemigo. Sabemos que la tasa de mortalidad era del 30%, y Francisco, siendo consciente de ello, cuando parte no lleva cota de malla ni nada parecido. Va a predicar y convertir. Fue un paso muy valiente. Tras experimentar los traumas de la guerra y la cárcel, la mente de Francisco parecía carecer de toda noción de miedo. Al final de su vida, comenzó a experimentar milagros. Se le veía irradiar luz mientras rezaba. Su amor a Dios era tan intenso que se convirtió en la primera persona de la historia en recibir las misteriosas e inexplicables heridas de los estigmas. Creo que la fuerte identificación de Francisco con Cristo y el hecho de recibir los estigmas en sus manos fue lo más importante para hacerle santo. Francisco de Asís. ¿Un santo? ¿Un pecador? ¿O un loco? Cuando dejó el colegio a los 14 años, Francisco de Asís se convirtió en un adolescente gamberro. Este playboy medieval era conocido en la ciudad por su afición a la bebida, las mujeres y la buena comida. Solía pasar la noche de fiesta, a menudo quebrantando el toque de queda. De joven fue en muchos aspectos el líder de los jóvenes de Asís. Vestía como un dandy y tenía un trato abierto y cordial que desarmaba a la gente. El padre de Francisco poseía fincas cerca de Asís. En este entorno rústico se adiestró en tiro con arco, lucha y equitación. No se puede evitar sentir pena por el padre de Francisco. Esperaba que su hijo fuese como él, un mercader. Pero lo único que quería Francisco era salir con sus aristocráticos amigos, pelear, meterse en problemas y asistir a bailes. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. Siendo mercader, uno podía hacerse rico y conseguir una buena posición en la sociedad, pero ser caballero tenía algo más, el atractivo, el interés quizá de viajar al extranjero, luchar y conseguir fama y fortuna. Las mujeres le adorarían. Era una carrera con muchas oportunidades para un joven ambicioso. La vida de mercader no tenía ningún atractivo para Francisco, pero no pasó mucho tiempo antes de que le surgiera una nueva oportunidad. En 1202, Asís entra en guerra, y Francisco ocupa su puesto en la caballería. Aquella era su oportunidad para demostrar de qué estaba hecho. Si lograba probar su valor en el campo de batalla, podría tener la oportunidad de convertirse en caballero. ¿Pero estaría la guerra medieval a la altura de los ideales heroicos de Francisco? Creo que la realidad de las batallas medievales debió ser terrible para la gente que las vivió, sobre todo viendo lo jóvenes que eran muchos de ellos. Sabemos que aquellas batallas eran sangrientos combates cuerpo a cuerpo, así que si no mató a nadie, vio a gente morir. El futuro santo pudo incluso haber matado a hombres en violentos combates cuerpo a cuerpo. Creo que Francisco haría lo que fuera necesario en el campo de batalla. Era una cuestión de supervivencia. De otro modo, alguien te mataría o te mutilaría. Hay una enorme diferencia entre el mundo del relato galante y la ética caballeresca de la batalla y la realidad. Cuando empezaba el combate se causaban terribles heridas. Los lanzamientos de flechas podían ser horribles. También estaba el problema de quitarse las armas clavadas. A menudo quedaban dentro de diferentes zonas del cuerpo grandes trozos de metal. Había gente despedazándose con espadas, lanzas y útiles agrícolas. Se oían los gritos y alaridos de los animales agonizantes. Debió ser una experiencia horrible. Heridas, sangre, ruido y gritos, a menudo acompañados de tambores y trompetas que añadían
añadían un toque caótico a la situación. Era algo brutal, muy intenso. Aquello debió impresionarle muchísimo. Sin duda explica gran parte de su posterior pacifismo. Francisco y los hombres de Asís sufrieron un duro ataque y viendo que los superaban en número, huyeron. Pronto el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y hombres mutilados gritando de dolor. La mayoría de los supervivientes de Asís fueron ejecutados inmediatamente. Era una práctica corriente después de una batalla ejecutar a los soldados de infantería y a los arqueros. Nadie los quería. Habría que alimentarlos o vigilarlos. Era mejor librarse de ellos. Solo se mantenía con vida a los ricos. Se podía obtener un rescate por ellos. Francisco vestía como un aristócrata, con una cara armadura nueva. Sus captores lo consideraron digno de un rescate y decidieron mantenerlo con vida. Fue conducido con los demás prisioneros ricos a una húmeda celda subterránea. Generalmente la idea era que las condiciones fuesen bastante incómodas, para que la familia acudiera al rescate de los prisioneros lo más rápidamente posible. Uno podía acabar con manos y pies encadenados o encontrarse en un lugar con un riesgo increíblemente alto de infección. Durante el año que pasó en prisión, Francisco pudo haber contraído una enfermedad grave. La tuberculosis es una enfermedad que se puede contraer muy fácilmente. Es altamente contagiosa. El riesgo de ir a prisión y coger una terrible infección era muy elevado. Lo más destacable de San Francisco es que, aunque las condiciones eran deprimentes, él seguía siendo el que levantaba el ánimo y mantenía unido al grupo. Finalmente, tras un año de negociaciones, el rescate de Francisco fue aceptado. Volvía a ser libre, pero la guerra y la prisión habían hecho mella en el Playboy. Visto desde nuestra perspectiva, parece como si al salir de prisión y tras las experiencias vividas, hubiera sufrido algún tipo de colapso mental. Cuando regresó a Asís, Francisco estaba peligrosamente enfermo de cuerpo y alma. La guerra lo había traumatizado. En 1203, Francisco de Asís fue liberado tras un año de encarcelamiento. Había luchado y perdido en una guerra amarga y sangrienta que le dejó cicatrices físicas y emocionales. Un día, mientras montaba por los alrededores de la ciudad, se encontró con un leproso. Montaba su hermoso caballo, con su ropa elegante, cuando se le acercó este personaje, el cual suponemos que sufría un avanzado estado de la enfermedad. Probablemente era muy desagradable de ver. Antes, Francisco habría huido de un leproso, pero en esta ocasión su comportamiento fue muy diferente. Besó al leproso y describió la experiencia como un sabor dulce en su boca, como si hubiera bebido de un excelente barril de magnífica ambrosía. Se sentía extasiado. El hecho de obligarse a abrazar a aquella figura repulsiva y hacerlo con una sonrisa, con dignidad, liberó a Francisco de muchas de sus inhibiciones. Los leprosos eran lo peor de lo peor, los intocables de la época. Sin embargo, se pensaba que el mismo Jesucristo se aparecería en forma de leproso. Cuando besa al leproso, cree estar besando a Jesús. Es físicamente repugnante, pero esto es lo que hace un santo, porque tras las llagas y el desagradable exterior está Cristo. Catalina de Siena, por ejemplo, no solo besa a un leproso, sino que le limpia las heridas llenas de pus, las lesiones de la lepra, con su propia boca. Cuando Francisco besó al leproso, tuvo una revelación. Decidió que los verdaderos leprosos no eran los físicos, sino los morales con los que había vivido hasta el momento. De repente, su vida anterior de vino, mujeres y canciones perdió todo su atractivo. Intenta retomar su vida anterior, volver con sus viejos amigos y salir otra vez de fiesta, pero le embarga la melancolía.
Con 23 años, Francisco comienza a visitar un alejado retiro en la montaña, donde se refugia en una cueva rezando porque acaben sus días. Sufría algún tipo de depresión, arrepentido de sus salvajes años de juventud, de alcohol y de mujeres. No hay duda de que Francisco estaba bajo un fuerte estrés. El padre de Francisco debía querer que se centrase en el negocio familiar y ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad. Francisco estaba bajo una creciente presión social, y someterse era duro para él, como lo es para todos los adolescentes del mundo. En lugar de trabajar, cada vez pasaba más tiempo en las antiguas iglesias de los alrededores de Asís, rezando y buscando respuestas. Una de las iglesias en ruinas a la que le gustaba ir era la de San Damián. Y allí rezaba ante un antiguo crucifijo bizantino desde el que oye la voz de Cristo diciéndole: Francisco, repara mi iglesia, que como puedes ver, se viene abajo. Pensó que el crucifijo le habló a él, que Jesús en la cruz le pedía que reconstruyera su iglesia. Debió ser una experiencia abrumadora. ¿Pero fue realmente la voz de Dios o solo una alucinación? En esa etapa de su vida, su sacrificio era muy intenso. Apenas comía y sometía su cuerpo a situaciones muy extremas. No dormía, permaneciendo despierto durante largos periodos de tiempo. Este tipo de sacrificio, en concreto la falta de sueño y de nutrición, podría haberle causado ciertos síntomas, como alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Es muy difícil saber si fue un verdadero milagro, si sucedió en realidad. Pero Francisco creía que sí. Quizás su conciencia le habló y le pidió que llevara una vida más seria. Es entonces cuando Francisco se convierte en Francisco. Lo que sucedió después se convirtió en el momento decisivo de la vida de Francisco. Para recaudar el dinero necesario para la reconstrucción de la iglesia, Francisco robó a su padre una pieza de tela y un caballo. Este se puso furioso y lo llevó a rastras ante el obispo. El obispo le dijo a Francisco que le devolviera el dinero a su padre. Su reacción fue extraordinaria. Se quitó la ropa y se la dio a su padre junto con el dinero. Es en este encuentro dramático, porque era un joven muy dramático, cuando se desprende de su ropa. Obviamente es porque San Francisco se da cuenta de que si va a servir a Dios, él, al que le gusta todo lo bueno, debe estar en absoluta y total pobreza. A partir de ese momento afirmó que Dios era el único padre que reconocía. Ese fue el momento de la conversión final de Francisco. No había vuelta atrás. Una vez que rompió con su padre fue definitivo. Y no existen indicios de que volviera a hablar con él. El obispo le dio a Francisco una tosca túnica y con ese humilde atuendo partió de Asís. Por desgracia para él, las primeras personas con las que se encontró fue un grupo de delincuentes peligrosos. Los ladrones lo golpearon, pero a pesar de sus heridas, Francisco estaba eufórico. A partir de ese momento, viviría según la Biblia. Jesús no tenía hogar. Dejó a su familia y se dedicó a predicar. Francisco quería imitarlo en todo lo posible. Su emulación de la pobreza de Cristo era un concepto radical en aquella época. Los regidores de la iglesia eran muy ricos, y esa fue una de las cosas contra las que reaccionaron San Francisco y gente como él. La fama de Francisco no tardó en extenderse a medida que predicaba por los alrededores de Asís. La fuerza de sus sermones era tal que pronto contó con 12 leales seguidores. El tipo de cosas por las que Francisco resultaba atractivo para la gente en muchos aspectos es el mismo que hoy suscita interés por modelos más profanos como deportistas, cantantes o actores. Ese deseo de proximidad física, de poder alcanzarlos y tocarlos, de conseguir un autógrafo. Las mujeres también sucumbían a los encantos de Francisco.
Entre ellas, una de las jóvenes más hermosas y adineradas de Asís. Con apenas 17 años, a Clara de Favarone le entusiasmaba este apasionado predicador. Francisco se mantuvo célibe, pero sin duda debió sentirse deslumbrado por esta belleza. Incluso los aspirantes a santos pueden ser tentados. Francisco de Asís había emprendido una vida de santo, pero iba a enfrentarse a una gran tentación. El domingo de Ramos del año 1212, la hermosa Clara de Favarone huyó de su casa. Con 17 años, estaba abrumada por el carisma de Francisco y sintió el impulso irrefrenable de vivir y predicar a su lado. Cuanto más se lee sobre Santa Clara, más evidente resulta que se trataba de una mujer muy sensata, sensible, práctica, una verdadera madre superiora italiana. Y salvo un momento de alocado romanticismo, no creo que alguna vez lo creyera posible. Los votos de Clara ante Francisco y su aceptación representan una unión de corazones, cuerpos y espíritus. Pero antes de que su platónica unión se transformase en física, la familia de Clara y la autoridad eclesiástica tomaron cartas en el asunto. No se podía permitir que Clara viviera con Francisco como predicadora itinerante. Existía la creencia de que las mujeres podían llevar la deshonra a la familia si se les permitía estar en la calle. Era muy raro encontrar a una mujer predicadora, pues se esperaba que permaneciera enclaustrada. Francisco y su movimiento radical ponían a prueba a la Iglesia, y aceptar a mujeres predicadoras con libertad de pensamiento era ir demasiado lejos. Clara fue confinada en un convento y Francisco no se atrevió a desafiar a la jerarquía. Retomó la extenuante tarea de reconstruir la iglesia de San Damián. Seguía sufriendo la enfermedad que había contraído en prisión, posiblemente tuberculosis, y comprometía su salud a causa de la dieta que llevaba. Francisco rechazaba todo alimento, excepto las sobras que mendigaba por las casas. Francisco, como casi todos los santos medievales, creía en la mortificación de la carne. Yo no le llamaría masoquista, pero recelaba del placer. Se sabe que, por ejemplo, añadía cenizas a su comida para hacer que supiera mal. Se imponía un gran sacrificio que rayaba en la crueldad. Puede que Francisco sufriera una enfermedad que hoy solo relacionamos con modelos y jovencitas. La anorexia es algo que debieron sufrir muchos santos medievales debido a las privaciones. Si observamos a muchas de las mujeres que posteriormente siguieron las enseñanzas de San Francisco, vemos claramente que sufrían anorexia. Francisco se sacrificó en su búsqueda de la perfección espiritual. Creo que cuando uno se acostumbra a ese tipo de prácticas, se siente arrastrado a estar más cerca de Dios, a unirse cada vez más a Él y a hacerse cada vez más santo. Aunque, por supuesto, la paradoja es el orgullo. La soberbia es uno de los 7 pecados capitales y en la Edad Media un grave error para los aspirantes a santos. Creo que esto debió atormentar el alma de San Francisco, porque cuanto más humilde se volvía y más tiempo pasaba sin comida o bebida, andando descalzo, incluso en la nieve, más probable es que fuera acusado de sentir satisfacción por lo que hacía y de sentir orgullo al sacrificarse más que cualquiera de sus hermanos y hermanas. Francisco predicaba en hasta 5 pueblos al día. Al principio la acogida era hostil. La gente sospechaba de aquel loco errante y le lanzaba barro y tomates podridos. La gente se reía de él, le llamaba chiflado y lo ridiculizaba. Se le consideraba un loco. Francisco, o el loco de Dios, como a veces se llamaba a sí mismo, llegó al extremo de predicar a los animales. Su sermón a los pájaros es un momento definitorio y revela su compasión por todas las formas de vida.
Creo que para un joven con sus ambiciones, predicar a los pájaros era una forma de probarse a sí mismo y ver si la naturaleza confirmaba su idea de que quizás tuviera realmente esa capacidad especial. La tuviera o no, el sermón a los pájaros ocurrió, lo que hizo que mucha gente considerara a Francisco un lunático, pero a pesar del ridículo público, buscó la fuerza en su interior y siguió predicando. Poco a poco se corrió la noticia del santo loco cuyos sermones eran conmovedores espectáculos. Tenía algo, era un artista, un actor, pero obviamente se sentía muy inspirado y a la gente le atraía. Francisco es un hombre muy apasionado, lo que todos pensamos de un italiano típico. Tiene una gran pasión y su amor por Dios es la pasión de su vida. Francisco predicó una nueva clase de religión emocional y personal que la gente corriente pudiera entender. También se nota la creciente necesidad de una religión directa que emocione. Y se empieza a poner un mayor énfasis en los sufrimientos de Jesús o en la dulzura de la Virgen. La gente se tomó tan en serio a Francisco porque se daba cuenta de que su fervor y su determinación eran genuinos. También practicaba lo que predicaba. Era realmente pobre, iba descalzo y vestía harapos. Veían que este hombre se sometía al sufrimiento y el dolor, intentando hacer llegar su mensaje. Un psiquiatra probablemente viera a Francisco como un típico caso de histeria, pero en el lado positivo fue su dramatismo, su encanto y su exuberante forma de contar historias lo que hacía que la gente se sintiera atraída por él, lo que también le sirvió para liderar su propio grupo. Pero también hay un lado negativo en la exuberante personalidad histérica, uno con el que Francisco estaba muy familiarizado. En el lado negativo, un histérico experimenta su conflicto interior físicamente y sus miedos se transforman en enfermedades. Su cuerpo enferma como una manifestación de ese conflicto. A pesar de sus enfermedades, una de las prioridades de Francisco siempre fue cuidar del enfermo. Puso sus ideas en práctica. Apenas gastaba el dinero que le entregaban y lo usaba para cuidar a los enfermos de lepra y otras enfermedades. Él y sus hermanos reunían a los leprosos, les curaban las heridas, los bañaban y les ponían ungüentos en las llagas. En una ocasión creyó haber herido los sentimientos de un leproso. La penitencia que se impone abruma con solo pensarlo. Se cuenta una famosa historia sobre la vida de San Francisco que habla de una ocasión en la que se sienta a comer junto a una persona con la lepra en un estado muy avanzado. Sus manos sangraban y la sangre caía en el plato que Francisco compartía con el leproso, pero él lo coge y come. Para Francisco esto formaba parte del proceso de destruir el ego. Se sometió a esta rigurosa forma de vida y no tardó en atraer seguidores. El siguiente paso de su recién creada orden era obtener la aprobación del Vaticano. Francisco anunció a sus 12 compañeros que debían visitar Roma para ver al Papa. Este sería el mayor riesgo que correría en toda su vida. Francisco se arriesgó a ser visto como uno de esos extraños individuos que quieren conseguir autoridad de la Iglesia. El Papa podría haberlos declarado herejes, porque Jesús no predicó en ningún momento que había que vivir en absoluta pobreza. Incluso si el Papa accedía a recibir a este humilde fraile, existía el peligro de que fuese condenado a muerte por herejía y su orden extinguida. Francisco de Asís hace escribir su Forma de Vida o Regla. En 1209 viaja a Roma en busca de la aprobación oficial de su orden. Las grandes y suntuosas iglesias de Roma debían alzarse como los edificios más majestuosos de su tiempo. Cuando Francisco fue a Roma, la ciudad más grande que había visto en su vida, seguramente quedó impresionado por el contraste y la hermosa riqueza del Palacio de Letrán, su esplendor y ornato. Aún así, como gran ciudad, tendría sus zonas pobres. Francisco quería entrevistarse con el gobernante de esta metrópolis.
Pero eran los tiempos de la Inquisición, cuando la gente podía ser ejecutada por mantener creencias cristianas, consideradas erróneas. Con su forma de vida tan poco convencional, Francisco se arriesgaba a la posible ejecución como hereje. Uno piensa, ¿por qué el Papa Inocencio III, uno de los hombres más poderosos de la cristiandad en aquel momento, recibiría un grupo de jóvenes andrajosos? Es importante resaltar que simplemente fue hasta allí y pidió una audiencia con el jefe, lo que demuestra la fuerza y la convicción que tenía. El Papa no sabe qué hacer con este joven lleno de vida. Y dice irónicamente, vuelve al lugar al que perteneces, duerme con los cerdos. Francisco no pareció entender el sentido del humor del Papa y se lo tomó al pie de la letra. Francisco se marchó. Pasó la noche en una pocilga y regresó al palacio papal al día siguiente, cubierto de estiércol de cerdo. Le dijo, aquí estoy, he hecho lo que me dijo. El Papa se sintió conmovido y oyó lo que tenía que decirle. Y cuando se escuchaba a Francisco era muy difícil resistirse. Cuando se conocía a Francisco, se conocía a alguien con mucha fuerza, a alguien que desafiaba y ponía a prueba a todo el mundo. Su intenso carisma hizo que la gente se sintiera atraída por él durante toda su vida. Nadie era capaz de resistirse a sus palabras. Cuando predica ante el Papa y los obispos, estos se sienten invadidos por el fuego de su espíritu y su entusiasmo. Perciben que hay alguien que puede predicar a las masas, alguien que puede llevarlos de nuevo a Cristo y devolverles el fuego del Evangelio. Francisco obtuvo rápidamente la bendición del Santo Padre para su orden y su forma de vida. Pero quizás haya otro motivo más estratégico tras la bendición del Papa Inocencio. Quizás tenía la esperanza de que el paso dado por Francisco sirviera de ejemplo a su rico y orgulloso clero. En la Alta Edad Media, el papado tenía la firme intención de reformar el clero secular, apartarlos de sus amantes, hacer que leyeran libros y lograr que se preocuparan por sus responsabilidades para llegar a ser mejores pastores. Estaba recuperando parte del antiguo fervor del cristianismo evangélico, reinstaurándolo en la Iglesia. Abría un nuevo camino y ofrecía una nueva forma de predicar capaz de llegar a la gente, algo que la Iglesia no conseguía. El mensaje de Francisco se propagó rápidamente y cautivó a miles de personas. Los agresivos hombres de negocios, los mercaderes, los abogados, los sacerdotes, los granjeros, los campesinos, todo el mundo se daba cuenta de que Francisco estaba cambiando el mundo. Tan solo 6 años después, había 5.000 hermanos reunidos para un capítulo. Es un crecimiento asombroso. Tras haberse reunido con el Papa y ampliado su orden, Francisco busca un nuevo desafío. Pensaba a lo grande, y unos años después decidió intentar convertir a un sultán al cristianismo, y con él a todos los musulmanes. Partió con la Quinta Cruzada hacia la ciudad egipcia de Damieta. Durante cientos de años, los cruzados cristianos y los defensores musulmanes se habían estado matando en una serie de encarnizadas batallas. Las matanzas en nombre de Cristo afligían grandemente a Francisco. Debió ser un golpe para los sentidos entrar en el campamento musulmán de Damieta. El aroma de la carne cocinándose, el ruido y el olor de los caballos, la llamada a la oración, el traqueteo de cadenas y la preparación de las armaduras. Poco después de su llegada, los ejércitos cristianos sufrieron un serio revés, perdiendo unos 5.000 hombres. Francisco decidió no seguir retrasando su intento de terminar con la carnicería y el sufrimiento. Justo antes de que Francisco apareciera, hubo una masacre de presos cristianos. La pérdida de estas almas a manos del enemigo impulsó a Francisco, le dio valor y le llevó a intentar convertir a los musulmanes para poner fin a la guerra y detener la lucha entre las dos creencias. El sultán era el líder de millones de musulmanes, gobernante de un vasto imperio. Cuando Francisco conoció a este gran hombre, quiso desafiar sus preciadas creencias islámicas.
Esperaba morir como mártir. La belleza del martirio es que no cabe duda de la santidad de un mártir. Se considera que ellos van directamente al cielo cuando mueren. Se podría decir que obtienen el mayor premio. Cuando Francisco conoció al sultán, esperaba convertirlo. Una vez logrado, el resto de los musulmanes también se convertirían. Así que fue un intento de comenzar por arriba. Muy visible, pero no funcionó. En vez de conseguir el martirio, se le concedió paso libre por Tierra Santa. Pero ahora, su estado de salud ha quedado afectado de manera crónica. Como incontables cruzados, se contagió de algunas enfermedades muy molestas en Egipto. La disentería era muy común. El número de muertos a causa de ella fue enorme. Y también el escorbuto. Todos hemos oído historias de que a los hombres se les hinchaban las encías y había que cortarles los dientes. Francisco también sufrió una gran decepción. Quizás fue su mayor error. No había logrado convertir al sultán ni acabar con la lucha en Oriente Próximo. Es posible que tras el fracaso de su misión se sintiera algo menos animado y quizá un poco deprimido. Volvió a plantearse cuál era su propósito. Entonces desapareció durante 6 meses y hasta hoy nadie sabe dónde fue. Lo cierto es que cuando regresó, su orden estaba en apuros. Habían llegado a Asís rumores de su muerte y debía volver pronto para solucionar aquella crisis. A su regreso a Italia, Francisco nunca logró recuperar por completo el control de su orden. Había crecido demasiado para que la rigiera un solo hombre. La gran tristeza de su vida le sobrevino cuando su orden creció tanto que resultaba difícil de dirigir. Cuando solo se trataba de él y unos pocos más, era muy sencillo. No tenían nada y amaban a Dios. Pero al tener docenas, cientos, miles de seguidores e iglesias, empezaron los problemas y a Francisco no se le daba bien resolverlos. A pesar del fracaso en el gobierno de la orden, su fama seguía creciendo. Por todas partes la gente le gritaba santo, santo e intentaba conseguir un trozo de su ropa. Se le consideraba capaz de obrar milagros. En cierto sentido, tuvo mucho éxito. Había conseguido lo que quería, el respeto del mundo. A Francisco no le preocupaban la fama y el éxito. Y en la última etapa de su vida prefería pasar de retiro el mayor tiempo posible. Con sus leales compañeros solía subir al monte Alverna, donde meditaba y rezaba durante días y noches. La más famosa de aquellas noches de oración en Alverna es aquella en la que vio bajar del cielo a un ángel, un serafín con figura de crucificado, y entonces recibió los estigmas. Estas extrañas heridas sangrantes eran iguales a las de Cristo en la cruz, las de los clavos en las manos y la lanzada en el costado. Esas heridas le acompañaron el resto de su vida y son lo que llamamos los estigmas de San Francisco. Este fue el mayor misterio de la vida de San Francisco. Toda la población que rodeaba el monte Alverna vio la cumbre iluminada aquella noche. Francisco fue la primera persona de la historia en recibir los estigmas. Para los franciscanos y para la Iglesia Católica era un milagro incuestionable. Cuando San Francisco recibió los estigmas, fue considerado no solo un milagro, sino la clara prueba de su cercanía a nuestro Señor. ¿Fue verdaderamente un milagro o se trata de un fenómeno psicosomático? No creo que hoy se considerase un milagro. Porque hay ciertas mentes que llegan a obsesionarse hasta el punto de reflejar en su cuerpo lo que les preocupa apasionadamente. Existe otra posible explicación a los estigmas. Francisco había pasado muchos años cuidando a enfermos de lepra. Y aunque no se trata de una enfermedad altamente contagiosa, puede transmitirse a través de un contacto físico prolongado. Es posible, y lo digo con precaución, ver los estigmas como un síntoma de la lepra de Francisco o una enfermedad de la piel.
Creo que debe tener una explicación. Quizás fuese algo psicosomático. Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que fuesen verdaderos estigmas. Cualquiera que fuese la verdad de los estigmas, supusieron uno de los secretos más extraños y mejor guardados de la vida de Francisco. Francisco no dijo nada al respecto. Era muy tímido a la hora de hablar sobre las cosas que más le importaban. En los años siguientes, Francisco se fue sumiendo gradualmente en una enfermedad más profunda. Fue tratado por un médico brutal que usaba cauterios para contener el flujo de pus de su ojo. El cauterio es un instrumento de metal que se calienta hasta que desprende humo. A continuación, se aplica sobre la carne infectada. Esto se hacía en una época en la que no existían los antibióticos. Es horrible, se le aplicaban cauterizadores en los ojos porque tenía problemas con ellos, pero él no sentía el dolor. Sus propios hermanos huían del cuarto asustados, pero Francisco no lo sentía y esto se considera una prueba de santidad. En mi opinión, por supuesto, se trataba de un posible daño en el sistema nervioso como resultado de la lepra. Ninguna de estas intervenciones médicas pudo frenar su declive o disminuir su sufrimiento. No puedes negarte el alimento, el sueño y el tipo de cosas necesarias para seguir viviendo y esperar tener una vida larga y sana. Hacia el final de su vida, Francisco se da cuenta de que no ha tratado muy bien su cuerpo e incluso se disculpa. Hay un momento muy conmovedor cuando se disculpa ante el hermano asno, como llama a su cuerpo, diciéndole: «Lo siento, te he tratado muy duramente y no te lo merecías». Dios no nos pide que nos castiguemos, sino que nos amemos los unos a los otros, lo cual es bastante castigo. A medida que se acercaba su muerte, la gente sabía con certeza que sería canonizado. Se percibía. Era un santo público, un santo por aclamación. Al ser consciente de la proximidad de su muerte, Francisco volvió a Asís. Enviaron caballeros para custodiarlo. El cuerpo de un santo sería una reliquia extremadamente valiosa y daría gloria a la ciudad en la que descansaran sus restos. La gente de Asís debía estar deseosa de que Francisco muriera en su ciudad. Sabían que este futuro santo atraería a gran multitud de visitantes. Era una oportunidad de ganar dinero. Ello encerraba una gran contradicción. Querían hacer dinero con un hombre que vivió sumido en la más absoluta pobreza, proclamándola como virtud. Pero esa era la realidad del mundo medieval. La gente vio la oportunidad de explotarlo. Para trasladarlo convaleciente desde el lugar en que cayó enfermo hasta Asís, tuvieron que viajar de noche y por caminos secundarios para evitar que la gente le arrancara pedazos estando aún vivo. Murió agotado de sufrir tanto dolor, cansado. Su cuerpo estaba completamente gastado, no quedaba nada. Francisco murió en la Porciúncula, el lugar de nacimiento de su orden. Solo tenía 44 años, pero había ayudado a salvar la fe cristiana. Fue canonizado solo 2 años después de su muerte por el Papa Gregorio IX. Creo que fue una fuente de inspiración durante toda su vida. Porque el mayor mal es sin duda el egoísmo. Y Francisco vivió dándolo todo a los demás. Esto es tuyo, nunca mío. Siempre para otros. No quería nada. No deseaba nada. Ese es un gran ideal. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Era tan famoso que cuando hablaba, la gente se congregaba a su alrededor. A veces no decía ni una palabra, sencillamente rompía a llorar o empezaba a bailar y cantar. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas.
Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. En esta era ecológica, ¿qué podía ser más importante que el hombre que pensaba que el agua, el sol, la luna y las estrellas eran hermanos y hermanas? Y que se preocupaba por los animales, no de un modo sentimental, sino considerándolos criaturas dignas e igualmente queridas por Dios. Siempre he pensado que pretendía vivir la vida como lo hacían los animales. Levantarse por las mañanas, ponerse en marcha, mendigar el sustento y dormir al aire libre. Vivía en la naturaleza como no lo hacía mucha gente. Pero este santo humilde y amante de la naturaleza también intervino en la escena internacional. Con la orden ya asentada, Francisco decidió unirse a la Quinta Cruzada y de forma temeraria intentó convertir al cristianismo al sultán de Egipto. Un acto en el que arriesgó su vida. Las cruzadas eran increíblemente peligrosas. Para empezar había que viajar unos 5.000 kilómetros hasta territorio enemigo. Sabemos que la tasa de mortalidad era del 30% y Francisco, siendo consciente de ello, cuando parte no lleva cota de malla ni nada parecido. Va a predicar y convertir. Fue un paso muy valiente. Tras experimentar los traumas de la guerra y la cárcel, la mente de Francisco parecía carecer de toda noción de miedo. Al final de su vida, comenzó a experimentar milagros. Se le veía irradiar luz mientras rezaba. Su amor a Dios era tan intenso que se convirtió en la primera persona de la historia en recibir las misteriosas e inexplicables heridas de los estigmas. Creo que la fuerte identificación de Francisco con Cristo y el hecho de recibir los estigmas en sus manos fue lo más importante para hacerle santo. Francisco de Asís descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Ese tipo de correrías de los jóvenes eran generalmente aceptadas, como hoy en día. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. Las guerras medievales eran endémicas. Fue una época brutal y violenta. Había que matar para no morir. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. La iglesia era inmensamente rica y a Francisco le inquietaba. Era una preocupación que compartía mucha gente. No les gustaba la idea de que las riquezas corrompieran el ideal apostólico básico, la pobreza y la sencillez de la iglesia primitiva. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Quedaron impresionados con él. Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. Provenía de una familia de mercaderes y pudo tener una infancia consentida. Recibió una buena educación, gastaba mucho dinero en él y estaba mimado en muchos aspectos. En muchos sentidos, Francisco era un niño mimado, hijo de un hombre muy rico que no tuvo que hacer nada para beneficiarse de sus riquezas. Y no se dedicaba más que al consumo ostentoso. En otras palabras, Francisco sabía cómo divertirse. Sabemos que de joven, Francisco era un vividor, un playboy. Con mucho dinero, amigos aristocráticos y ávido de gloria. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco de Asís, el santo por excelencia de la Edad Media. Hoy es venerado, pero comenzó su vida como pecador empedernido. De joven, en Italia, Francisco era un playboy medieval que se convirtió en soldado, guiado por el ideal de la caballería para luchar en una guerra brutal. Con el paso de los años, un Francisco bien distinto sería la primera persona marcada con los estigmas de la pasión de Cristo.
Francisco de Asís fue tocado por Dios. San Francisco de Asís. Probablemente nunca haya existido un hombre más inspirador que Francisco. Una persona de gran carisma y mucho sentido de fuego interior. Vivía en la indigencia, mendigando comida y atrayendo a seguidores, porque resulta evidente que aquellos que conocieron a Francisco